Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de enero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fundamental el testimonio de San Juan el Bautista. Vamos a tomarlo, es el precursor. Es el anunciado por los profetas como aquel que prepara la venida del Señor. Prepara, lo presenta al pueblo de Israel, al mundo. Lo presenta como el Mesías, el que viene a ser en definitiva la salvación de la humanidad, el que viene a quitarnos del pecado que nos conduce a la muerte y de la muerte y nos lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No lo hace él, sí lo presenta como tal a él, porque el que lo hace es aquel que viene, el Mesías, el Señor, del cual el mismo Juan el Bautista, enviado por Dios para anunciar estas cosas, dice: El que viene detrás de mí es antes que yo. Claro, viene detrás de mí, dice San Juan, en el tiempo. Lo precede Juan como preparando el camino y anunciando su venida y presentándolo como el Mesías. Es antes que Juan, claro, es en el principio. Es la misma palabra que es en el principio y por la cual fueron hechas todas las cosas, el principio que estaba con Dios y que ahora en el tiempo viene a nosotros, está con los hombres y con nosotros hace todo aquello que es precisamente la vida, el que viene a quitar el pecado del mundo, viene a quitarnos del pecado y de la muerte. Por eso Juan, cuando lo ve pasar, estando con sus discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos también, bautizaba en agua, y dice esto precisamente: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, el que verdaderamente hace todo en todos es este Jesús, el que verdaderamente quita el pecado. Porque Juan el Bautista, como él mismo lo decía, bautizaba en agua, bautizaba para arrepentimiento. Pero el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego era el que venía detrás de él, este que era antes que él, este que es el Mesías, el Verbo hecho carne. Y tiene un testimonio muy fuerte que también en este mismo capítulo del Evangelio juánico está registrado, que es cuando el mismo Juan el Bautista es un testigo vivo de estas cosas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en un acto de amor, solidaridad con toda la humanidad caída, se pone también en la fila de aquellos que se bautizan con Juan. Que justamente Juan le dice: Yo necesito de ti y tú vienes a mí. Le dice a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Deja que esto ocurra por ahora como conviene. Después el Señor va a hacer todo lo que tiene que hacer, pero ahí tiene que ilustrar, y a modo de figura que se cumple después en todos los cristianos, va él ser el encargado del verdadero bautismo, del bautismo en el Espíritu Santo. Como acá lo va a recibir el Señor y lo va a ver Juan el Bautista. Cuando Jesús emerge de las aguas del Jordán, donde lo bautiza Juan, se ve a una oída, ve Juan
una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, descender sobre Jesús, posarse sobre Jesús. Y aquel que lo había enviado a Juan a bautizar en agua le dijo: aquel sobre el cual veas descender el Espíritu Santo, ese es mi Hijo. Ese es mi Hijo. Recordemos, no está en este pasaje, pero cuando acontece esto y Juan está bautizando al Señor, se oye la voz del Padre Celestial, que dice: este es mi Hijo. Bien, y yo lo he visto, dice San Juan, y vaya si lo vio, y doy testimonio de que Jesús, es el Hijo de Dios, es el que viene a quitar el pecado del mundo, es el que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan evocaba, recordemos que durante la Pascua, ¿no es cierto?, que celebraban todos los años los judíos, recordando la liberación de la esclavitud en Egipto, cuando Yahvé Dios, por medio del profeta Moisés, saca a su pueblo de la esclavitud. Bueno, el día que salen de la esclavitud, no vamos a repetir toda la escena, la conocemos, hermanos, pero les manda a comer un corderito, literal, menor de 2 años, sin defecto, etcétera, y con la sangre del cordero untar las puertas, los dinteles de las puertas, para mostrar que ahí estaban aquellos que creían verdaderamente en el Señor que los liberaría y que participaban del cordero tal cual el Señor había mandado para quitarlos de la esclavitud. Y efectivamente salieron en libertad de Egipto, cruzaron las aguas del Mar Rojo, rumbo al desierto, y por el desierto a la tierra prometida. Esto está significando que al cruzar las aguas del bautismo serían las aguas del Mar Rojo, estas aguas entonces liberaban, figurativamente, claro está, ¿no es cierto?, de la esclavitud al pueblo de Israel y le permitían ir a la libertad. Bueno, en el caso de Jesús esto no es figura, una ilustración que es válida conforme a la revelación del Antiguo Testamento, pero que se cumple en Jesús. Jesús es un verdadero Cordero, Él es el que quita el pecado. Él no hacía sacrificios en el templo, Él mismo se inmoló por todos, Él mismo gustó la muerte por todos, y Él mismo nos liberó de la esclavitud a nosotros, del pecado y de la muerte, y nos llevó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor perdonó el pecado del mundo. Entendamos esto, el mundo entero, por la caída adámica, está bajo pecado. Todos pecaron porque recibieron genéticamente, desde el punto de vista espiritual, esa herencia adámica. Por uno solo, bueno, pecaron todos. Ahora, por uno solo, libera a todos los que pecaban. Nos quita de la esclavitud al pecado y consecuentemente a la muerte. Este es el bautismo en Espíritu Santo, el que hace nuestro Señor Jesucristo, el que se hace Él mismo Cordero Pascual. ¿Se dan cuenta? Él es el Cordero. Por eso dice San Juan en este pasaje, este que va ahí, este es el Cordero Pascual, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a eso vino el Señor, eso es lo que hace el Señor, y a Él tenemos que seguir, porque en Él está la plenitud. Decimos, la libertad sí, la libertad de la esclavitud al pecado y a la muerte, y finalmente esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos hijos ya por el bautismo, ¿no es cierto?, seguidores del Señor. Hemos creído en el verdadero Cordero, en aquel que quita el pecado del mundo. Pero si lo seguimos hasta el fin, hasta donde Él nos conduce, entonces en nosotros se producirá finalmente la salvación gloriosa de los hijos de Dios y la participación en la vida eterna y la plenitud de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues de que tendremos que ser dignos de haber recibido este bautismo. ¿Cómo? Dando testimonio de que realmente Jesús ha transformado nuestra vida, que otros lo vean para que también crean.
que otros lo vean para que también crean. Eso es dar testimonio, que nuestro accionar, nuestra conducta, nuestro modo de ser y de actuar, nuestra palabra estén demostrando como testimonio concreto en una persona de que verdaderamente aquello que decimos se cumple. Testigos y testimonio. Damos testimonio entonces de aquel que viene a quitar el pecado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de perdón, tu espíritu de liberación, tu espíritu de libertad y vida. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.